Bueno, muy bien. Y comenzamos a desarrollar las entrevistas que recién Vero les decía. Son unas cuantas entrevistas que tenemos esta mañana. Y la primera cita es con el director de Dinama, con Alejandro Nario. Recién decía Vero que se confirmaron en estas horas la presencia de cianobacterias en algunas playas de San José, algunas playas de Colonia. Y ayer hablábamos también de alguna detección que se había hecho en balnearios del Río Negro, particularmente en balneario de Tacuarembó. Y ahora nos agregan de la presencia aparentemente de chiatonela o chatonela, como se le pronuncie, en Solanas, aparentemente. Así que de todos estos temas le vamos a trasladar a Alejandro Nario. Alejandro, ¿cómo andás? Buen día. Buen día. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, concretamente, la detección esta de cianobacterias, lo que todos recordamos del verano pasado, por decirlo de alguna manera, ¿o es otra cosa? A ver, lo del verano pasado yo lo he dicho, fue una situación muy excepcional, en la cual hubo unas lluvias muy copiosas sobre fin de año y después temperaturas extremas enseguida en enero, lo que generó que todo el Río de la Plata se transformara como en un gran lago, porque además no hubo viento, no había mezcla, y esa gran masa después se volcó hacia la costa y generó una cuestión masiva en toda la costa uruguaya. Fenómeno como ese entonces este verano no vamos a ver. No era previsible que eso sucediera. Son fenómenos que tienen tiempos de recurrencia de más de 10 años, digamos, de ese tipo de situaciones. Obviamente que el cambio climático está afectando y muchos de esos eventos que antes se veían cada más tiempo, probablemente se empiecen a ver cada menos tiempo. Pero lo previsible es que este fuera un verano con situaciones parecidas a los que hemos visto en el pasado, ¿no? Estas últimas detecciones que ustedes hicieron, ¿qué fue lo que encontraron y en dónde? Bueno, ahí lo que estuvimos viendo que en las costas de Colonia y de San José había presencia de cianobacterias en distintos niveles. Nosotros hemos clasificado en 3 niveles, recién el tercero es el que genera posibilidad de afectación a la salud, problemas al baño. Y lo que hemos hecho es capacitar a los funcionarios municipales que están en estas tareas y a los guardavidas para aquellos que son los que están ahí, que pueden presenciar, que ven, sean los que gestionen a través de las banderas sanitarias y a través de la información a los bañistas que allí se encuentran. ¿Pero en todo el país hay bandera sanitaria? No. La bandera sanitaria la gestionan es playa a playa. Claro, ya sé, pero ¿en todo el país hay disponibilidad de bandera sanitaria? Nosotros tenemos el convenio con las 6 intendencias costeras y con las del Río Uruguay, que son a las que le brindamos asesoramiento, equipamiento de medición rápida, capacitación a los guardavidas, un manual de respuesta, que eran las que principalmente se tenían. Ahora, estos días de la Intendencia de Tacuarembó también nos han contactado para también desarrollar ese trabajo, porque bueno, también tiene su lógica turística. Ayer, claro, por eso mismo quiero preguntar, porque ayer nosotros dimos una información y desde Tacuarembó como generó cierta preocupación la información que estábamos brindando. ¿Qué resultó del monitoreo allí en la zona del Río Negro? No, lo que nosotros justo estábamos haciendo el monitoreo mensual que hacemos de todo el Río Negro y está en esa zona. Yo creo que a veces se confunde, se filma en una ensenada particular y se manda en San Gregorio hay cianobacterias y en realidad... Porque, ¿viste el video del fin de semana que circuló de la sí. asamblea de Pachamama? Que vieron una cuenta que lo... Por eso, pero no era generalizado, no eran todas las playas. De hecho, el fin de semana se hizo recreación en San Gregorio de manera normal. Entonces, claro, evidentemente, enseguida me llamó la alcaldesa de San Gregorio preocupada por el impacto que podía tener sobre el turismo. Yo creo que tenemos que empezar también a entender cómo manejar, incluso la propia población, estas cuestiones que antes eran muy raras. Entonces, bueno, hoy... Lo que pasa es que ahora estás en un lugar, filmás con un celular, subís a redes y se repite rapidísimamente. También hay que decir que es un fenómeno que antes no se daba o no se daba en esa magnitud. Exacto. La respuesta es siempre llovió, no llovió. Este año hay condiciones diferentes a la del año pasado y si bien hay otra magnitud, el fenómeno está. Sí, es que entonces como que parece también que no se le da la importancia que tiene o que nos quieren decir que se debe a una cosa y es por otra. No, bueno, más allá de la discusión de las causas, lo que es claro es que es un fenómeno que va a estar presente un tiempo en distintas magnitudes. Entonces hay que aprender a gestionarlo. Nosotros, más allá de, si después hablamos del trabajo preventivo, nos parecía muy importante que la población cuente con información fidedigna, porque yo quizás veo en Tacuarembó, vea eso y no voy a la playa en San Gregorio cuando podría haber ido. O al revés, tampoco me puedo bañar si están las condiciones
que me puede generar alguna afectación a la salud. Entonces, es un nivel de información que nosotros con las intendencias venimos trabajando muy fuerte y generamos una aplicación a través del Observatorio Ambiental donde las intendencias cargan la situación de las playas día a día de manera que la gente pueda entrar, acceder y ver cuál es la situación. Porque lo que es probable es que haya más situaciones de este tipo donde haya algunas playas puntuales y no todas. Por ejemplo, en Quillú hubo bastante concentración, ¿no? Sí. El video ese que circuló era de Quillú. Bueno, ya el domingo ya no había problema y hoy está en perfecto estado. Entonces, es muy dinámica la situación, entonces es más como una gestión del día a día y playa a playa que una cuestión generalizada como Claro, y recién hablabas de la clasificación 1, 2 y 3 para determinar el grado de importancia que tiene la contaminación por cianobacterias de las aguas. De lo que se detectó el fin de semana, ¿qué grado tenían? No, había, ya digo, en Quillú llegó a tener... grado 3. Grado 3 de no bañabilidad, que se llama la espumosa. En realidad, los grados lo que van disparando es como alertas de intervención. Nosotros tenemos un protocolo coordinado con la intendencia. Bueno, por ejemplo, cuando empezó Montevideo, que fue el primero que salió este año, era grado 1. Y ahí nosotros vimos la necesidad de informar bien, porque en realidad grado 1 puedes bañarte perfectamente. Pero ¿qué es? Empieza a ver a nivel microscópico, entonces aumenta el nivel de frecuencia de sacada de muestra. O sea, es como empieza un sistema de alerta para realmente saber cuál es la situación. Entonces, hay que poder informar bien. Entonces, lo que concluimos que lo mejor es ir al sistema de bandera, que es un sistema sencillo de entender para la gente, y que cuando está la bandera es cuando no puedes bañar. Correcto. ¿Qué pasa con la otra alga, la chatonela, que siempre tenemos la duda de cómo se pronuncia? Claro. Chatonela. ¿Dónde se debió? Además de Montevideo, pero apareció también en el este. Sí, la chatonela es una alga filamentosa, por eso se pega, es como si se pega, que no genera problemas de toxicidad, habría que ingerir en cantidades muy importantes, o sea, no es razonable y no hay recomendaciones de tomar alguna medida respecto a la salud, pero está asociada al agua salada. Por eso digo que los fenómenos son muy cambiantes, porque el agua salada es también la que está impidiendo que las cianobacterias avancen sobre la zona más este, digamos, ¿no? De hecho, en Montevideo, Canelones y para más al este no ha habido presencia, porque esta sequía ha hecho que haya una gran salinidad en Montevideo y Canelones, que Eso ayuda. ayuda a controlar la cianobacteria, Claro. pero puede desarrollar, por ejemplo, a veces hay aguavías, a veces no hay, y con la chatonela pasa lo mismo, o sea, a veces se dan condiciones particulares para el desarrollo, y bueno, es una cuestión más visual, pero bueno, hay que identificarlo, y nosotros estuvimos trabajando con la Intendencia de Montevideo cuando apareció para tratar de identificar bien qué era. En principio los biólogos nos decían que era lo más probable que fuera eso, pero bueno, hasta que no se supiera bien no podíamos generar recomendaciones, ahora ya sabemos qué es eso, y bueno, yo diría que son fenómenos que se van a estar dando y que hay que aprender a gestionarlo, que las modificaciones en las matrices productivas que hubo, sobre todo de la década del 90 para acá, en la región, con la intensificación de la agricultura y demás, ha generado una línea base de fósforo que cuando se dan las condiciones meteorológicas y particulares, ellas se desarrollan, ¿no? Bueno, ¿y qué se está haciendo justamente para mitigar ese efecto o para prevenirlo? Bueno, nosotros a nivel del territorio venimos trabajando tanto en la cuenca de Santa Lucía, que hemos logrado una reducción y una condición de cómo venía incrementándose la concentración de fósforo. Con las medidas que tomamos logramos frenar ese incremento de contaminación. Ahora, en la medida de segunda generación, va a haber cuestiones más específicas por su cuenca. Se va a definir un área protegida en la cuenca alta donde debería ir la reserva de agua de Casupá. Se amplían las zonas... Esto es lo que le pidió el presidente Vázquez al presidente de la calle Pou. Una de las dos cosas, sí. Las zonas buffer que antes estaban o de amortiguación donde no se puede hacer actividad, que estaban los cursos principales, se traslada a cursos menores. O sea, usamos las lecciones aprendidas de estos años de las medidas de Santa Lucía para intensificar el tema. Y a nivel de la industria, invirtió más de 30 millones de dólares en Santa Lucía y fue muy efectivo. Y bueno, yo creo que hay que trabajar en eso y después en cuestiones que son productivas, que no es sencillo. Por ejemplo, cómo es la forma de fertilizar. Nosotros estamos estudiando en la Facultad de Agronomía que en vez de fertilizante en superficie se introduzca en la tierra. Claro, eso es más lento, más caro. Hay que ver si realmente eso es posible o no. Entonces, bueno, estamos haciendo un piloto para investigarlo. Ya que estabas con la cuenca de Santa Lucía, ¿qué pasa con OCE y Aguas Corrientes? Porque habrás leído en los últimos días las críticas respecto a las situaciones que se dan en Aguas Corrientes, particularmente la gestión de OCE, y obras que se habían proyectado que no se van a hacer. Bueno, en realidad lo de Casupá
en la reunión que tuvimos al principio del periodo con el presidente, donde el presidente OCE le transmitió la necesidad de generar una reserva de agua adicional, ¿no? Lo que dispara el Casupá es más el contar con un volumen de agua para que en caso de una sequía extrema, que el cambio climático la está haciendo cada vez más frecuente, la probabilidad de quiebre de stock, o sea, de que no se pueda abastecer a la metropolitana, esté con un nivel de cobertura seguro, digamos, ¿no? O sea, pensando más en 5 o 10 años para adelante, pero si uno no empieza a hacer esa sobreinfraestructura con tiempo, cuando llega el problema no se soluciona de un día para el otro. Entonces lo que hizo OCE fue estudiar la ingeniería durante este periodo, presentar el estudio de impacto ambiental, que lo están estudiando en la Dinama, y bueno, ahora están las condiciones para que el periodo que viene se haga esa inversión que, desde nuestro punto de vista, es muy importante para que el área metropolitana se asegure el abastecimiento de agua potable en cantidad, no estoy hablando solo de calidad, para un futuro de 5 o 10 años para adelante, ¿no? Pero está en riesgo el abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana desde ese bueno, lugar. Si uno mira el incremento de consumo, digamos, por el crecimiento poblacional, más la probabilidad de extremos y eventos extremos y sequía, yo creo que es una obra que es necesaria hacer para estar resguardado. Y no es algo que se haya pasado de un gobierno al otro, sino que se hicieron todos los procesos técnicos para tener el proyecto que se quiere hacer, para tener los estudios ambientales necesarios, porque también hacer un lago puede tener sus efectos negativos en la generación de cianobacterias, porque ahí son aguas estancas, aguas quietas. Por eso también se definió toda un área protegida en la Cuenca Alta para poder justamente controlar los contaminantes que llegaran si mañana se decide hacer efectivamente esa represa. Y además, lo que permite la represa es lo que se llama la regulación hídrica, que es cuando hay sequía, yo puedo largar agua igual para que corra por el río y no genere cianobacterias. O sea que de ese lugar podría ser algo que nos ayudara a controlar lo que sucede en el río Santa Lucía. Obviamente que hay que terminar de estudiarlo, pero sin duda yo creo, y eso lo planteó OCE muy firmemente, que pensando en un horizonte de 10 años, que el Uruguay debería no solo pensar cada uno en su periodo, sino también en perspectiva de todas estas grandes obras de infraestructura, el Uruguay lo tiene que hacerlo. Y lo que sucede es que OCE, que todos sabemos que es un ente con una política social muy fuerte, con unas tarifas que son, digamos, si uno mira la región, baja porque es una política social, obviamente no tiene la capacidad de hacer inversiones de infraestructura de ese porte. Entonces, bueno, el Estado como tal, el país como tal, debe ser quien, pensando en la seguridad de abastecimiento, haga inversiones de ese porte. ¿Cómo se trabaja o cómo se maneja ese vertido de barro tóxico del producto de la potabilización allí concretamente? Históricamente... Es un reclamo, claro, había una cifra de unos 3.000 camiones cisternas por día. Ahí sí hubo barro tóxico. Una postergación. A ver, barro tóxico... Barro tóxico, producto de los componentes químicos, claro, de la potabilización. Pero no es tóxico, yo te voy a explicar. A ver. Hace más de 100 años, desde que los ingleses hicieron las plantas de potabilización, ¿qué es lo que hacen? Toman agua turbia, ¿por qué es turbia? Porque tienen partículas en suspensión, sí, las aglomeran, ¿no? Eso se forma un flóculo que o precipita o lo hacen flotar y lo separan. Ese es el lodo, que es básicamente las partículas que venían en suspensión, que hacen que cuando yo la saque quede el agua clarificada, y que siempre en el diseño histórico de las plantas se devolvía aguas abajo, porque se suponía que era lo que ya venía, las partículas ya venían, con concentraciones muy bajas de los productos químicos que las aglomeran. Eso no son los tóxicos en absoluto. Lo que sí generan, que no está bien, es una sedimentación del curso aguas abajo, ¿no? Obviamente interfiere, se va acumulando y cambia la morfología del curso. Entonces, eso que era una práctica que históricamente se utilizó en todas las plantas, de hecho llevaba 100 años haciéndose así, obviamente que no es una práctica deseable. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a que el principal problema era el fósforo? Digamos que OCE tenía que decidir, con una capacidad de inversión limitada, si hacía las plantas de saneamiento y tratamiento terciario para retirar fósforo de los pueblos en las localidades de Santa Lucía, o hacía la inversión de los lodos. Nos juntamos a nivel de gobierno y dijimos, bueno, a ver, esto lleva 100 años y 4 años más no va a cambiar, pero el fósforo es lo que está generando la cianobacteria. Apostemos a las plantas de tratamiento, que además de beneficiar a la población en lo que es el saneamiento y el tratamiento, nos permite atacar el principal problema que tenemos, que es el fósforo. Y esto se posterga 4 años para poder incluir en el presupuesto del periodo que viene. Claro, será una decisión del próximo gobierno, claro, entonces. Pero ya estaba planificado. Esa tiene una razón técnica por la cual se postergó. Y además, obviamente, que en el Frente Amplio nosotros pensábamos que íbamos a ganar, o sea, que sabíamos que lo iba a tener que afrontar el próximo gobierno y creemos que lo tiene que hacer. Por eso, no es que se tomó la decisión de hacerlo para pasarse al próximo gobierno, sino que son 2 obras que son importantes y que
el presidente le quiso transmitir al presidente entrante que con toda la información técnica que nosotros trabajamos estos años, de la necesidad de hacer esas obras, ¿no? Bueno, y volviendo a este fenómeno que no es solo de Uruguay, sino de la región por los cauces de agua, ¿se ha avanzado en la relación con Argentina, con Brasil, justamente para tomar medidas Sí. regionales de mitigación de estos fenómenos? Sí, existe una coordinación regional que se llama el SIC, que es la cuenca del Río de la Plata, son los 5 países de la cuenca del Río de la Plata. Allí el subsecretario Jorge Rux había planteado este problema para Uruguay y que había que abordarlo. Y hubo una reunión de técnicos sobre fin de año que yo fui justamente para reforzar la posición de Uruguay respecto a eso, donde se iban a trabajar las líneas estratégicas y los programas de Cuenca de Plata. Allí nosotros planteamos el problema que tenía para Uruguay las cianobacterias y se resolvió hacer unos proyectos de trabajo de monitoreo en el río Uruguay hasta la zona de Paraguay, digamos, para ver las fuentes. Y los bolivianos plantearon otro tipo de problemas que tienen más asociado a la minería y demás con metales en la cuenca alta, digamos, de otros afluentes del río Uruguay. Eso quedó los técnicos trabajando en hacer la propuesta concreta, pero bueno, la decisión está. Ahora Argentina ha tenido algún problema, con lo cual no es que nos pongamos contentos que los argentinos tengan problemas, pero no estamos solos con los problemas, porque Yacyretá desarrolló una floración muy importante que después bajó por el Paraná. El Paraná es un río que en general no tiene problemas de floraciones porque es muy turbio, entonces no hacen fotosíntesis, pero esta vez sí tuvo, que descargó en el Río de la Plata, y como ustedes saben, el Paraná descarga más sobre Argentina y el río Uruguay más sobre nuestro país. Por lo tanto, todo el lado argentino tuvo una floración muy importante en el Río de la Plata, que le generó incluso algún problema en la planta de potabilizadora que tuvimos que reforzarla. O sea que pasa a ser ya un problema más regional, lo cual... Pero no hay medidas definidas, se está trabajando en un plan. Lo que está definido es que va a haber un monitoreo y los técnicos están definiendo los puntos, los parámetros. Ahí hay que ver, bueno, en función de cuáles pueden ser las causas, cuáles son los mejores puntos para identificar en todo el río cuáles son los principales aportes. En particular a nosotros nos preocupa el fósforo y el nitrógeno, ¿no? Bien, ya para terminar, ¿cómo viene este verano con el tema de multas por acciones en contra del medio ambiente en playas, en la zona de costa? Bueno, hemos tenido algún lío con alguna fiesta, para variar. Esa es típica de todos los veranos. ¿Dónde se han dado? No, tuvimos en un área protegida que la habíamos prohibido ya el año pasado. Este año le hicieron de vuelta, hicimos la denuncia en la Fiscalía. Igual la hizo, y los inspeccionamos con la Intendencia de Rocha y con la policía. Y bueno, ahí está la fiscal, ya pasó a ser un nivel de desacato, ¿no? Más allá de las multas que estamos teniendo. O sea, la fiesta se hizo. ¿Qué fiesta era? En el área protegida de Laguna Garzón. Ajá. Una fiesta electrónica, se hizo igual a pesar de que nosotros le notificamos que no se podía hacer. Y bueno, ahora está interviniendo la fiscal. ¿Y frente a eso qué se hace? Bueno, lo que pasa es que nosotros lo que tenemos son las sanciones administrativas. En este caso, que se configura desacato, lo que hicimos fue hacer la denuncia penal. Claro, pero antes de pasar a lo penal, ¿cuáles son las sanciones administrativas que se aplican? Multas. ¿De cuánto? Y bueno, depende de la reincidencia y demás, pero estamos con las multas. De hecho, fue una de las cosas que cambiamos. Pues ahí está 10.000 unidades reajustables, que es una multa importante. ¿Y las pagan? Y si no las pagas, se lo embarga. Ajá. El Estado tiene mecanismo para eso. Y ahora se decidió hacer la denuncia penal. Claro, porque en realidad, obviamente, todo ese proceso entre que va al tribunal, de contencioso administrativo, viene... A nosotros lo que nos importa es lo ambiental, más allá que obviamente no importa que paguen la multa, y de hecho eso lleva un proceso que lleva sus años. Entonces, como realmente nos preocupa, hay vecinos organizados, con los cuales trabajamos muy bien en el área protegida, decidimos hacer la denuncia penal por desacato, ¿no? O sea que ahora tiene la fiscal toda la información como para actuar. ¿Tendríamos que tener delitos especializados en materia de medio ambiente? Yo creo que nosotros propusimos, y lamentablemente el Parlamento no lo votó, hicimos una propuesta de delitos ambientales, que lo hicimos en conjunto con la Fiscalía, pero lo propusimos al Parlamento, no prosperó. ¿Y una fiscalía especializada en este tipo de delitos? Sí, puede servir. Nosotros lo que nos puso el fiscal Díaz fueron 2 personas de vínculo, y la verdad que el trabajo con la justicia ha aumentado mucho. La gente comienza a entender que tiene derechos respecto a esto, y nosotros operamos como organismo asesor. Entonces, cuando hay un conflicto de este tipo, que alguien hace una denuncia, la Fiscalía nos pide un informe sobre la situación, nosotros lo asesoramos. Y yo creo que a diferencia de otros países donde el sistema judicial tuvo que armarse su asesoría,
aquí en Uruguay funciona muy bien que el sistema judicial se apoya en la DINAMA para poder actuar en los temas ambientales. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Nario, por Gracias. por estos minutos. Bueno, cerramos con Alejandro Nario, entonces, esta entrevista en la mañana de Arriba Gente.